Las 25 pinturas más famosas de la historia del mundo. Número 25. El 3 de mayo de 1808. Francisco de Goya. Pintada en 1814, el 3 de mayo de 1808, de Francisco de Goya es una de las primeras representaciones gráficas de la violencia y el sufrimiento humano en el contexto de la guerra. Esta obra monumental representa un evento histórico: la ejecución en masa de ciudadanos españoles por las tropas napoleónicas tras la rebelión del 2 de mayo de 1808 en Madrid. Goya no solo plasma los horrores de la guerra, sino que lo hace de una manera innovadora, sin idealizaciones heroicas, centrándose en la brutalidad cruda del momento. La figura central de la composición es un hombre desarmado con los brazos extendidos en un gesto que ha sido comparado con la crucifixión de Cristo, simbolizando el sacrificio y la inocencia. Goya utiliza la luz para enfatizar el dramatismo de la escena. La linterna, que ilumina al prisionero y otros caídos, contrasta con las figuras sombrías de los soldados, que se convierten en meras máquinas de matar, desprovistas de humanidad. Este uso del claroscuro refuerza el carácter sombrío de la escena y añade una dimensión casi teatral a la tragedia que se desarrolla. El realismo de Goya se encuentra en los detalles impactantes: la sangre en el suelo, los cuerpos amontonados y la mirada de terror en el rostro del hombre que enfrenta la muerte. En lugar de glorificar la guerra, Goya la condena al retratar el lado más oscuro y devastador del conflicto humano. Los soldados, alineados y anónimos, simbolizan la deshumanización que ocurre en tiempos de guerra, mientras que los civiles se presentan como víctimas indefensas atrapadas en medio de la violencia. La obra es una denuncia explícita de la guerra y la represión, y Goya no esconde su indignación moral por los crímenes cometidos. Número 24. La Gran Ola de Kanagawa. Katsushika Hokusai. La Gran Ola de Kanagawa, creada alrededor de 1830 por Katsushika Hokusai, es una de las obras más reconocibles del arte japonés y un ejemplo destacado del estilo ukiyo-e. La estampa muestra una ola gigantesca que amenaza con volcar pequeñas embarcaciones, mientras el monte Fuji se asoma al fondo de la composición. A primera vista, el protagonista de la obra parece ser la ola, pero el monte Fuji, un símbolo importante en la cultura japonesa, sirve como un recordatorio de la permanencia y la estabilidad en medio de la naturaleza cambiante y caótica. Hokusai utiliza una composición asimétrica para crear una sensación de dinamismo y movimiento. La curva de la ola dirige la mirada del espectador hacia el centro de la escena, donde se encuentran las pequeñas barcas que parecen insignificantes frente al poder de la naturaleza. Las líneas nítidas y las formas estilizadas que definen la ola y las nubes son características del arte ukiyo-e, pero Hokusai también incorpora influencias occidentales en su uso de la perspectiva y el sombreado. El simbolismo detrás de la obra se ha debatido ampliamente. Algunos ven en La Gran Ola una representación de la fragilidad humana frente a la inmensidad de la naturaleza, mientras que otros interpretan la ola como un símbolo de la resiliencia y la capacidad humana para enfrentar la adversidad. La obra es una síntesis de los valores estéticos japoneses y una reflexión sobre la relación del hombre con el mundo natural. Número 23. Un domingo en la Grande Jatte. Georges Seurat. Pintada entre 1884 y 1886, Un domingo en la Grande Jatte es la obra maestra de Georges Seurat y un ejemplo clásico de la técnica del puntillismo, una técnica que consiste en aplicar pequeños puntos de color puro sobre el lienzo. Estos puntos, cuando se ven desde una cierta distancia, se fusionan ópticamente para formar colores y tonos más complejos, un principio basado en las teorías científicas del color de la época. La pintura representa a personas de diversas clases sociales disfrutando de una tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, un parque junto al río Sena en las afueras de París.
A diferencia de las pinceladas sueltas del impresionismo, Seurat utiliza un enfoque metódico y estructurado, con figuras que parecen casi estáticas, lo que añade una sensación de atemporalidad y alienación. Los personajes no interactúan entre sí, lo que ha llevado a interpretaciones sobre la uniformidad y la soledad de la vida urbana moderna. La composición de la obra está cuidadosamente calculada. Seurat utiliza la técnica del divisionismo, o puntillismo, no solo para mezclar colores, sino también para crear una armonía visual que guía el ojo del espectador a través de la escena. Las figuras parecen congeladas en el tiempo, lo que contrasta con el tema de ocio y recreación, generando una sensación de paradoja. Cada figura está delineada con precisión, y la postura rígida de los personajes crea un efecto de monumentalidad, casi como si fueran estatuas vivientes. Seurat también explora el concepto de luz y sombra de manera innovadora, ya que la luz del sol que baña la escena se descompone en una serie de puntos de color que sugieren tanto la presencia física de la luz como su efecto visual. Esta técnica contribuye a la sensación de una realidad construida más por la percepción que por la experiencia directa. Número 22. Baile en el Moulin de la Galette. Pierre-Auguste Renoir. Baile en el Moulin de la Galette, pintado en 1876 por Pierre-Auguste Renoir, es una obra maestra del impresionismo que captura una escena de la vida social parisina en el Moulin de la Galette, un famoso lugar de reunión al aire libre en Montmartre. Renoir retrata a los jóvenes de París disfrutando de una tarde de domingo, bailando y charlando bajo la suave luz que se filtra a través de los árboles. La obra es un testimonio de la habilidad de Renoir para capturar la atmósfera y la sensación de movimiento mediante el uso de pinceladas sueltas y una paleta luminosa. Las sombras y luces que juegan sobre las figuras en movimiento, las cuales están pintadas con pinceladas rápidas y sueltas, crean una sensación de inmediatez y espontaneidad, lo que es una característica clave del impresionismo. Renoir no se preocupa por la representación precisa de los detalles, sino por evocar el espíritu festivo y la interacción social que caracteriza la vida urbana moderna. A diferencia de otros pintores impresionistas, Renoir muestra un interés especial por la representación de las personas y la sociabilidad. Los personajes en la pintura están inmersos en conversaciones y danzas, y sus rostros expresan alegría y participación en la vida social. Renoir también presta atención a la moda de la época, capturando los vestidos y trajes de los bailarines con detalles que añaden autenticidad y contexto histórico a la obra. La composición de la pintura está estructurada de manera equilibrada, con figuras distribuidas de forma aparentemente casual pero cuidadosamente organizadas para guiar la mirada del espectador a través de la escena. Esta estructura sutil crea una sensación de dinamismo sin desorden, reflejando la capacidad de Renoir para fusionar movimiento y estabilidad en una sola composición. Número 21. La danza. Henri Matisse. La danza, creada en 1910, es una de las obras más importantes del fauvismo, un movimiento caracterizado por el uso audaz del color y la simplificación de las formas. Henri Matisse utiliza solo tres colores dominantes: el rojo para las figuras, el verde para la tierra y el azul para el cielo. Estos colores planos y brillantes contrastan fuertemente entre sí, eliminando cualquier intento de representar la realidad de manera literal, y transmitiendo una sensación de energía y vitalidad que envuelve a los personajes. El tema central de la pintura es la alegría del movimiento y la conexión con la naturaleza. Las 5 figuras, que parecen casi flotantes, están envueltas en una danza circular, una disposición que simboliza la armonía, el ciclo de la vida y la unidad. La línea fluida y simplificada con la que Matisse representa los cuerpos enfatiza la sensación de libertad y dinamismo. Los personajes parecen no tener una individualidad específica, sino que son símbolos del movimiento humano en su forma más esencial. Matisse creó la danza
como parte de un encargo de Sergei Shchukin, un coleccionista ruso de arte moderno. Esta obra, junto con su compañera, la música, refleja el interés de Matisse en temas universales como la vitalidad humana y la comunión con la naturaleza, temas que abordó a lo largo de su carrera. La circularidad de la composición invita al espectador a participar visualmente en el ritmo y la cadencia del movimiento de los bailarines. Número 20. El matrimonio Arnolfini. Jan van Eyck. Pintada en 1434, El matrimonio Arnolfini, de Jan van Eyck, es una de las obras más importantes del Renacimiento del Norte y un hito en la historia del arte occidental. La obra es un retrato de Giovanni di Niccolao Arnolfini y, posiblemente, su esposa Costanza Trenta, aunque algunos creen que podría ser su segunda esposa, ya que la primera falleció antes de la creación de la pintura. Este retrato es más que una simple representación de una pareja. Está lleno de simbolismo y de detalles meticulosamente trabajados que le otorgan un significado mucho más profundo. La pintura está repleta de símbolos que sugieren un contrato matrimonial o una ceremonia de compromiso. La postura de los personajes, las manos entrelazadas y los objetos presentes en la habitación, especialmente la cama nupcial, parecen insinuar un voto de fidelidad. Sin embargo, la pintura también ha sido objeto de muchas teorías que sugieren que puede estar documentando un evento más significativo, como un juramento prenupcial. Uno de los detalles más fascinantes de la obra es el espejo convexo que se encuentra en la pared del fondo. En el espejo, se puede ver a dos figuras que entran en la habitación, una de las cuales podría ser el propio Van Eyck. Sobre el espejo, Van Eyck escribió en latín: Johannes de Eyck fuit HIC 1434. Jan van Eyck estuvo aquí 1434, lo que sugiere que el artista se estaba documentando a sí mismo como testigo de la escena. Este detalle ha sido interpretado como una afirmación del papel del artista en la creación de la obra de arte y, quizás, como una reflexión sobre el papel de la pintura como un testigo inmortal de eventos importantes. La meticulosa atención al detalle es otro aspecto clave de esta obra. Van Eyck fue uno de los primeros en utilizar óleo en lugar de temple, lo que le permitió lograr un nivel de detalle y brillo en los colores que era prácticamente desconocido hasta entonces. Cada elemento en la pintura, desde los reflejos de la luz en los tejidos hasta los pequeños adornos en la lámpara y los muebles, está cuidadosamente renderizado, lo que demuestra la habilidad de Van Eyck en la creación de un realismo exquisito. Los pliegues del vestido de la mujer, el brillo en el suelo de madera y la textura de la piel de los personajes son testimonio de su dominio de la técnica del óleo. Número 19. La Virgen de las Rocas. Leonardo da Vinci. La Virgen de las Rocas es una obra fascinante de Leonardo da Vinci, creada en dos versiones, una entre 1483 y 1486, y otra entre 1495 y 1508. Ambas versiones, aunque similares en composición, presentan diferencias en los detalles y en la interpretación de los elementos. Ambas versiones se encuentran actualmente en dos de los museos más importantes del mundo, una en el Museo del Louvre en París y la otra en la National Gallery de Londres. La pintura muestra a la Virgen María con el Niño Jesús, San Juan Bautista, de niño, y un ángel, todos ubicados en un paisaje rocoso que evoca una atmósfera mística. El uso de las rocas como fondo no es meramente decorativo, sino que tiene un fuerte simbolismo religioso. Las rocas podrían representar el aislamiento y la pureza de la Virgen, y algunos estudiosos sugieren que también podrían simbolizar la protección de la Iglesia en un ambiente hostil. Una de las contribuciones más notables de Leonardo en esta obra es su uso del sfumato, una técnica que perfeccionó y que consiste en la transición suave entre colores y tonos, lo que crea efectos atmosféricos y otorga a las figuras una sensación casi etérea. El resultado es que las figuras parecen emerger de las sombras,
dándoles un realismo y una suavidad inusuales para la época. En ambas versiones, la delicadeza de los rostros de los personajes y la interacción de la luz y la sombra muestran la maestría de Leonardo en la representación de la anatomía humana y la creación de profundidad espacial. Además del sfumato, el claroscuro juega un papel fundamental en la creación de una atmósfera casi sobrenatural. La luz que ilumina a los personajes parece provenir de una fuente externa e indefinida, lo que añade a la escena una cualidad espiritual. La composición triangular de las figuras es otra característica clave de la obra, proporcionando estabilidad y un sentido de orden divino. Número 18. La Escuela de Atenas. Rafael. La Escuela de Atenas es uno de los frescos más representativos del Renacimiento italiano, pintado entre 1509 y 1511 por Rafael en las estancias del Vaticano. La obra es una celebración del conocimiento clásico y una representación idealizada de los más grandes filósofos, matemáticos y científicos de la antigüedad. En el centro de la composición están Platón y Aristóteles, quienes discuten mientras caminan, simbolizando la dualidad de enfoques filosóficos. Platón señala hacia arriba, aludiendo al mundo de las ideas, mientras que Aristóteles extiende la mano hacia abajo, en referencia al mundo empírico y terrenal. Rafael llena la composición con figuras icónicas de la historia del pensamiento, como Sócrates, Pitágoras, Euclides y Diógenes, cada uno representado con atributos que los identifican. Sin embargo, una de las características más notables de la obra es cómo Rafael integra a sus contemporáneos dentro de esta escena clásica. Por ejemplo, el rostro de Leonardo da Vinci se utiliza para representar a Platón, mientras que Miguel Ángel es retratado como Heráclito, sentado en primer plano con una postura melancólica y reflexiva. La precisión en la perspectiva lineal es uno de los mayores logros técnicos de la obra. Las líneas de la arquitectura convergen en el punto central, donde se encuentran Platón y Aristóteles, lo que refuerza su importancia como los pilares del pensamiento filosófico. La arquitectura monumental que rodea a los personajes, con bóvedas y arcos, refleja el ideal renacentista de armonía y proporción, inspirada en las estructuras romanas clásicas. Número 17. La libertad guiando al pueblo. Eugène Delacroix. Pintada en 1830, La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix es una representación épica de la Revolución de Julio en Francia, que llevó al derrocamiento del rey Carlos X. La figura central de la pintura es Marianne, la personificación de la República Francesa y símbolo de la libertad. Marianne es retratada como una mujer poderosa y resuelta, sosteniendo en una mano la bandera tricolor francesa y en la otra un fusil con bayoneta. Descalza y con el pecho descubierto, su imagen evoca tanto la maternidad como la fiereza de la revolución. La pintura es una representación de la lucha popular, ya que Delacroix incluye en la composición a personas de diversas clases sociales. A la izquierda, un hombre de clase trabajadora con una espada avanza hacia el espectador, mientras que a la derecha, un joven burgués con un sombrero de copa sostiene un arma, lo que simboliza la unidad del pueblo en la lucha por la libertad. El niño con pistolas, inspirado en la juventud revolucionaria, es otra figura icónica que añade un aire de valentía y sacrificio al cuadro. Delacroix utiliza una composición dinámica y colores vibrantes para transmitir la energía y la urgencia de la revuelta. Las diagonales que se forman con los cuerpos en movimiento dirigen la mirada hacia la figura de Marianne, que emerge como el faro de esperanza y determinación en medio del caos. El uso de tonos rojizos y dorados, en contraste con el gris y el negro de los cadáveres y escombros, refuerza la idea de que la libertad surge en medio de la muerte y la destrucción. Número 16. American Gothic. Grant Wood. Pintada en 1930, American Gothic,
The Grand Wood es una de las imágenes más emblemáticas de la cultura estadounidense. La obra muestra a un hombre de mediana edad, vestido como un granjero, sosteniendo un tridente, y una mujer más joven a su lado, de pie frente a una casa de estilo gótico carpintero. Los modelos para los personajes fueron la hermana del artista, Nan Wood Graham, y su dentista, el Dr. Byron McKeeby. Sin embargo, el significado detrás de la relación entre los dos personajes ha sido motivo de especulación durante décadas, y algunos críticos interpretan que la figura femenina representa a la hija del hombre, mientras que otros creen que es su esposa. La composición de la pintura está cuidadosamente equilibrada, con las líneas verticales del tridente que se repiten en las ventanas de estilo gótico de la casa detrás de ellos. El tridente en sí es un símbolo con múltiples interpretaciones. Puede aludir al trabajo agrícola, pero también tiene connotaciones bíblicas y mitológicas, lo que lo convierte en un elemento cargado de significado. El estilo de la pintura es altamente detallado y lineal, influenciado por el realismo del Renacimiento del Norte. Wood utiliza este estilo deliberadamente para capturar la vida rural estadounidense con una claridad casi fotográfica, pero también para crear una sensación de rigidez y solemnidad en los personajes. Esta rigidez ha llevado a diversas interpretaciones. Algunos ven la obra como una sátira de la rigidez moral y el conservadurismo de la vida rural en Estados Unidos, especialmente durante la Gran Depresión, mientras que otros la consideran una celebración de la ética de trabajo y la resiliencia de los habitantes rurales. Número 15. El Jardín de las Delicias. El Bosco, Hieronymus Bosch. Creado entre 1490 y 1510, El Jardín de las Delicias es una de las obras más complejas, enigmáticas y fascinantes de la historia del arte. Este tríptico monumental refleja la visión moral y teológica del artista flamenco Hieronymus Bosch y ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de los siglos. La obra, cuando está cerrada, muestra el tercer día de la creación, con la tierra emergiendo de las aguas bajo la mirada vigilante de Dios. Sin embargo, al abrirse, el tríptico revela tres paneles que representan el paraíso, izquierda, la vida terrenal y la indulgencia en los placeres, centro, y el infierno, derecha. En el panel izquierdo, el paraíso muestra a Adán y Eva en el Edén, acompañados por una serie de animales exóticos, muchos de los cuales tienen formas fantásticas que desafían la naturaleza. Dios aparece en el centro, bendiciendo la unión de Adán y Eva, y, a pesar de la serenidad aparente de la escena, hay un trasfondo ominoso que prefigura el pecado original. Aquí, Bosch ya introduce elementos surrealistas, con criaturas híbridas y plantas imaginarias, que parecen anticipar las visiones más caóticas del panel central y el infierno. El panel central, el más famoso de la obra, es una representación caótica de la humanidad entregada a sus deseos carnales. Hombres y mujeres desnudos interactúan en escenas que parecen desenfrenadas y hedonistas, rodeados de plantas gigantes, animales y estructuras imposibles. Este panel ha sido interpretado como una advertencia sobre los peligros del pecado y la lujuria, ya que la falta de moderación y autocontrol lleva inevitablemente a la perdición que se muestra en el panel derecho. La mezcla de fantasía, simbolismo y elementos grotescos en este panel es única y ha fascinado a críticos, teólogos y psicólogos durante siglos. Algunos interpretan el panel central como una representación del mundo antes del diluvio, donde la humanidad cayó en la decadencia total. El panel derecho es quizás el más inquietante de todos, una visión del infierno, donde las almas son castigadas por sus pecados en escenas de tortura y sufrimiento. Bosch despliega una creatividad sin límites en la representación de los castigos. Instrumentos musicales se convierten en herramientas de tormento, mientras que criaturas demoníacas atormentan a los pecadores de maneras grotescas y surrealistas. El infierno de Bosch es un lugar de caos absoluto, lleno de imágenes perturbadoras que parecen una pesadilla hecha realidad.
El detalle minucioso en la representación de estos tormentos refuerza la idea de que la obra es, en parte, una advertencia moral sobre las consecuencias de la falta de virtud. Número 14. Los nenúfares. Claude Monet. Los nenúfares, de Claude Monet, es una serie de aproximadamente 250 pinturas realizadas entre 1897 y 1926, que representan el estanque de nenúfares en la casa de Monet en Giverny. A lo largo de esta serie, Monet exploró la variabilidad de la luz, el color y la atmósfera en diferentes momentos del día y en distintas condiciones climáticas. Estas pinturas son un estudio detallado de la naturaleza y, al mismo tiempo, una reflexión sobre la percepción visual. A medida que avanzaba en esta serie, Monet fue alejándose cada vez más de la representación tradicional de la profundidad y el horizonte, creando composiciones que bordean la abstracción. El agua, los reflejos y las plantas flotantes crean un juego visual que desafía la perspectiva tradicional y sumerge al espectador en una experiencia casi meditativa. Las pinceladas sueltas y los colores vibrantes invitan al observador a perderse en la superficie del agua, eliminando la necesidad de un punto focal claro y obligando a concentrarse en la textura y el color. Monet dedicó los últimos años de su vida a esta serie, y muchos críticos ven en Los nenúfares una meditación sobre el tiempo, la naturaleza y la percepción. Su enfoque casi obsesivo en el estanque y sus flores refleja una búsqueda incansable de capturar lo efímero, y al mismo tiempo ofrece una sensación de inmortalidad a través del arte. Número 13. Impresión, Sol naciente. Claude Monet. Pintada en 1872, Impresión, Sol naciente, de Claude Monet es una de las obras más importantes del arte moderno, ya que dio nombre al movimiento impresionista. La pintura, que captura una escena matutina en el puerto de Le Havre, es un ejemplo perfecto de cómo Monet y los impresionistas buscaban capturar la percepción subjetiva del momento, en lugar de una representación precisa de la realidad. La técnica de Monet es clave para entender la obra. Utilizó pinceladas sueltas y rápidas para capturar la luz cambiante y los efectos atmosféricos de la niebla y el sol al amanecer. La paleta de colores suaves, que incluye tonos de azul y gris, acentuada por el resplandor anaranjado del sol, crea una atmósfera etérea y tranquila. Monet no se preocupaba por los detalles minuciosos, sino por la impresión general que el paisaje dejaba en el espectador, lo que representaba una ruptura radical con las técnicas tradicionales de la pintura académica. La pintura fue exhibida en 1874 en la primera exposición impresionista y fue objeto de muchas críticas. Los críticos se burlaron de la obra, diciendo que parecía incompleta, como una simple impresión, más que una obra de arte acabada. Sin embargo, esta crítica involuntaria dio nombre a un movimiento que cambiaría el curso de la historia del arte, ya que los impresionistas desafiaron las convenciones establecidas y abrazaron la subjetividad y el efecto efímero de la luz y el color. Número 12. Los girasoles. Vincent van Gogh. Vincent van Gogh pintó su famosa serie de Los girasoles entre 1888 y 1889 mientras residía en Arles, Francia. Estas composiciones, que muestran girasoles en varias etapas de vida, desde la floración hasta la decadencia, se caracterizan por su paleta predominantemente amarilla. Van Gogh utilizó el color de manera simbólica, experimentando con las diferentes tonalidades del amarillo para evocar emociones y representar los ciclos de la vida. La serie de los girasoles fue, en parte, creada para decorar la habitación de Paul Gauguin en la Casa Amarilla de Arles, un lugar donde Van Gogh esperaba establecer una comunidad de artistas. Los girasoles, además de ser una de las flores favoritas de Van Gogh, tenían para él un significado simbólico. Representaban la amistad, gratitud y lealtad.
Estos valores son los que Van Gogh quería transmitir a través de su arte, no solo como un gesto hacia Gauguin, sino también como una representación de sus propios ideales. La técnica de Van Gogh es uno de los aspectos más importantes de esta serie. Utilizó pinceladas gruesas y enérgicas, conocidas como impasto, para crear texturas ricas y dinámicas. Cada pincelada parece tener vida propia, lo que añade una sensación de movimiento y vitalidad a las flores, que parecen saltar del lienzo. Este estilo característico de Van Gogh refleja su profundo interés por la expresión emocional a través del color y la forma. Los girasoles han llegado a representar la pasión, intensidad y vulnerabilidad de Van Gogh, encapsulando su lucha personal y su compromiso artístico. A través de estos girasoles, Van Gogh transformó una flor común en un símbolo universal de esperanza, vida y belleza, dejando un legado duradero en la historia del arte. Número 11. El beso. Gustav Klimt. El beso, creado entre 1907 y 1908 durante el periodo dorado de Gustav Klimt, es una representación magistral de la intimidad y el amor. Esta obra es emblemática no solo por su belleza visual, sino también por su capacidad para combinar lo físico y lo espiritual en una sola imagen. La pareja, envuelta en mantos decorados con patrones geométricos y florales, parece fusionarse con el entorno, lo que sugiere la unión trascendental entre los dos amantes. El uso del pan de oro es un tributo a la influencia bizantina que Klimt adoptó tras su visita a los mosaicos de Rávena, y le confiere una cualidad resplandeciente y lujosa que casi hace que la escena parezca religiosa o divina. Este estilo dorado se convirtió en un sello distintivo de Klimt y en un símbolo de la belleza que contrasta con la realidad mundana. Los patrones que adornan las ropas de la pareja también son simbólicos. Las figuras masculinas están envueltas en formas rectilíneas y angulares, mientras que la figura femenina está cubierta con curvas y formas orgánicas, lo que puede interpretarse como una representación de las energías masculina y femenina complementarias. El fondo indefinido, que parece consistir en un espacio irreal y abstracto, añade una sensación de atemporalidad y profundidad emocional a la pintura. Las figuras parecen estar suspendidas entre lo real y lo ideal, lo terrenal y lo espiritual. Este enfoque resuena con los temas de sensualidad y espiritualidad que Klimt exploró a lo largo de su carrera. El beso no es solo una celebración del amor físico, sino también del amor universal y eterno. Número 10. El nacimiento de Venus. Sandro Botticelli. Pintada alrededor de 1485, El nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli, es una obra maestra del Renacimiento temprano y una de las pinturas más icónicas de la mitología clásica. La escena muestra a Venus, la diosa del amor y la belleza, emergiendo del mar sobre una concha gigante, rodeada de los vientos Céfiro y Aura, y recibida en la orilla por una de las Horas, las diosas de las estaciones, que está lista para cubrirla con un manto. La representación de Venus desnuda, en una postura que recuerda a las estatuas clásicas de la diosa, es un tributo a la estética clásica que el Renacimiento recuperó tras siglos de olvido durante la Edad Media. El cuerpo de Venus, idealizado y delicadamente proporcionado, refleja los ideales de belleza física que prevalecían en la época, basados en la armonía y la simetría. Aunque está desnuda, su pose modesta, con una mano cubriendo su pecho y su cabello fluyendo para ocultar parte de su cuerpo, añade un toque de recato, lo que refuerza la idea de la belleza divina y pura. El fondo de la pintura, con el cielo azul y el océano ondulante, es un reflejo de la naturaleza idealizada del Renacimiento, donde la naturaleza es bella y armoniosa. Los detalles finos, como las conchas en la arena y las flores que caen del cielo, muestran la atención de Botticelli por la estética y su habilidad para crear una escena que es tanto simbólica como visualmente atractiva. En términos de simbolismo, el nacimiento de Venus
refleja ideas neoplatónicas que eran populares entre los intelectuales de la corte de los Medici en Florencia, quienes veían la belleza física como una manifestación de la belleza espiritual. Venus no solo es una diosa del amor carnal, sino también un símbolo de amor divino y trascendental. El nacimiento de la diosa del mar puede interpretarse como un símbolo de la creación de la belleza en el mundo, una belleza que tiene el poder de elevar el alma humana. El estilo de Botticelli es notable por su linealidad y el uso de contornos nítidos, en contraste con los efectos de luz y sombra más difusos que otros artistas del Renacimiento como Leonardo da Vinci utilizaron. En El nacimiento de Venus, las figuras parecen casi etéreas, con sus movimientos elegantes y su apariencia idealizada, como si pertenecieran a un mundo fuera del tiempo y el espacio. Número 9. La Ronda de Noche. Rembrandt van Rijn. Pintada en 1642, La Ronda de Noche es una de las obras maestras de Rembrandt van Rijn y uno de los ejemplos más importantes del barroco holandés. Aunque el título popular sugiere que la escena tiene lugar por la noche, investigaciones recientes han demostrado que la pintura originalmente representaba una escena diurna, pero el oscurecimiento de los barnices con el tiempo dio la impresión de que era de noche. El título original de la obra es La compañía militar del capitán Frans van Inkock y el teniente Willem van Ruitenberg, lo que subraya el carácter de retrato grupal que tenía la pintura. A diferencia de los retratos colectivos tradicionales de la época, que a menudo presentaban a los personajes de manera estática y lineal, Rembrandt introdujo una composición llena de movimiento y acción. Los guardias cívicos parecen estar preparándose para una marcha, y cada figura está capturada en un momento dinámico. Algunos personajes están caminando, otros cargan armas, y otros parecen estar discutiendo entre sí. Este enfoque innovador rompe con la convención de los retratos de grupo, dándole a la escena una sensación de vida y energía. Uno de los aspectos más notables de la pintura es el uso dramático del claroscuro, contraste entre luz y sombra, una técnica que Rembrandt perfeccionó y que aquí utiliza para iluminar ciertos personajes mientras otros quedan sumidos en la penumbra. Este manejo de la luz no solo da profundidad y volumen a la escena, sino que también dirige la atención del espectador hacia los personajes clave, como el capitán van Inkock y el teniente van Ruitenberg, quienes están vestidos de negro y dorado, respectivamente. La luz también juega un papel simbólico, destacando la importancia y el liderazgo de estos personajes dentro del grupo. Rembrandt también utiliza la pintura para crear un drama psicológico entre los personajes. Mientras que en retratos colectivos anteriores las figuras solían aparecer con expresiones neutras, aquí Rembrandt explora una gama de emociones, desde la concentración y la seriedad hasta la camaradería y la inquietud. Este enfoque humano y emocional es característico del estilo de Rembrandt, quien siempre buscó capturar la esencia psicológica de sus personajes. Número 8. Las Meninas. Diego Velázquez. Pintada en 1656, Las Meninas, de Diego Velázquez, es una de las obras más complejas e intrigantes de la historia del arte, famosa no solo por su perfección técnica, sino también por su uso innovador de la perspectiva y su profundo análisis sobre la naturaleza de la realidad y la representación. La obra retrata a la infanta Margarita Teresa, rodeada por sus damas de compañía, un enano y un perro, mientras Velázquez se incluye a sí mismo pintando un lienzo en lo que parece ser una mezcla de retrato y escena de género. En el fondo, un espejo refleja las figuras del rey Felipe IV y su esposa, la reina Mariana de Austria, lo que ha generado una serie de teorías sobre la verdadera naturaleza de la escena. Algunos críticos han interpretado esto como una representación de la relación entre el arte y la realidad, sugiriendo que el espejo y el espectador son partes integrales de la obra misma. Velázquez utiliza el juego de la luz y la sombra de manera magistral para dirigir la atención del espectador hacia los distintos personajes,
creando una sensación de espacio tridimensional que era revolucionaria para la época. La complejidad en la disposición espacial, con personajes que parecen interactuar tanto entre ellos como con el espectador, ha hecho de Las Meninas una obra que sigue generando análisis y estudios profundos. La pintura desafía la idea tradicional del retrato, convirtiéndose en una meditación sobre la representación artística y la posición del artista en la sociedad. Velázquez también se autorretrata en la escena, lo que ha llevado a interpretaciones sobre el papel del pintor como creador y observador. Su mirada directa hacia el espectador crea una dualidad. Es a la vez parte de la escena y un observador de la misma, sugiriendo una reflexión sobre la naturaleza del arte como un medio de representar tanto lo visible como lo invisible. Las Meninas no es solo un retrato de la corte española, sino una obra que explora la percepción, la realidad y el poder del arte para trascender las convenciones. Ha influido profundamente en generaciones de artistas, incluyendo a Pablo Picasso y Francis Bacon, quienes crearon sus propias versiones basadas en este enigmático y multifacético cuadro. Número 7. La creación de Adán. Miguel Ángel. La creación de Adán es una de las escenas más reconocidas del fresco que adorna el techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano, pintada por Miguel Ángel entre 1508 y 1512. Esta obra no solo es una representación bíblica del momento en que Dios da vida a Adán, el primer hombre, sino que también es una obra cargada de simbolismo filosófico y teológico. En la pintura, Dios aparece rodeado de figuras angelicales, flotando en un manto que algunos estudiosos han interpretado como la forma de un cerebro humano, lo que sugiere la idea de que la creación de Adán es también la creación del intelecto humano. Esto ha llevado a teorías sobre la influencia del neoplatonismo, una corriente filosófica que combinaba las enseñanzas de Platón con ideas cristianas, en la obra de Miguel Ángel. Según esta interpretación, Dios no solo le otorga vida a Adán, sino también razón y conciencia. La figura de Adán, recostada de manera relajada, contrasta con la postura activa de Dios, cuyo brazo extendido parece cargar con toda la energía de la creación. La distancia mínima entre los dedos de Dios y Adán es uno de los detalles más icónicos de la pintura y ha sido interpretada como una representación de la inminencia de la chispa divina que traerá vida a la humanidad. Desde un punto de vista anatómico, la precisión con la que Miguel Ángel representa el cuerpo humano es impresionante, lo que no es sorprendente dado su profundo conocimiento de la anatomía, que adquirió a través de la disección de cadáveres. La musculatura de Adán y de las figuras angélicas muestra un entendimiento perfecto de la forma y el movimiento del cuerpo humano, algo que Miguel Ángel aplicó en toda la Capilla Sixtina, marcando un hito en el arte del Renacimiento. Número 6. La joven de la perla. Johannes Vermeer. Pintada alrededor de 1665, La joven de la perla, también conocida como la Mona Lisa del Norte, es una obra maestra del pintor holandés Johannes Vermeer. A diferencia de los retratos convencionales de la época, la pintura presenta a una joven anónima que no parece ser una figura histórica o aristocrática, sino más bien una chica común y corriente, cuya identidad sigue siendo un misterio. Sin embargo, es la intensidad emocional de la obra lo que la ha hecho trascender a lo largo del tiempo. La simplicidad de la composición, que se centra en el rostro de la joven y el pendiente de perla que da título a la obra, es parte del genio de Vermeer. La joven está retratada en un momento de quietud, volviendo su rostro hacia el espectador, creando una conexión inmediata. Su expresión es ambigua, al igual que la sonrisa de la Mona Lisa, lo que ha llevado a especulaciones sobre si está sorprendida, pensativa o simplemente curiosa. Esta ambigüedad ha contribuido a la fascinación que ha generado la obra a lo largo de los siglos. Lo que distingue a Vermeer es su maestría en la iluminación. Utiliza una luz suave y difusa que envuelve el rostro de la joven,
resaltando sus rasgos delicados y creando una sensación de textura casi táctil. La forma en que la luz refleja el brillo del pendiente de perla es un testimonio de la habilidad de Vermeer para capturar detalles precisos con un realismo impresionante. El turbante exótico que lleva la joven ha generado muchas discusiones, ya que no era un accesorio típico en la Europa del siglo XVII. Algunos han interpretado esto como una influencia del orientalismo, una fascinación europea por el arte y la cultura de Oriente, mientras que otros lo ven como una forma de resaltar la naturaleza fuera de lo común de la joven. El uso de la perla, un símbolo de pureza y riqueza, también añade una capa de interpretación simbólica, sugiriendo una idea idealizada de la feminidad y la juventud. Número 5. Guernica, Pablo Picasso. Pintada en 1937, Guernica es una obra monumental tanto en escala como en significado, creada en respuesta al bombardeo de la ciudad vasca de Guernica por aviones alemanes e italianos durante la Guerra Civil Española. Esta pintura es una de las declaraciones más poderosas contra la guerra jamás creadas, y está impregnada de simbolismo que trasciende el tiempo y el espacio. La composición caótica de la pintura refleja el sufrimiento de los civiles durante el bombardeo, y la desolación resultante es palpable. Picasso utiliza una paleta monocromática de grises, blancos y negros, lo que aumenta la sensación de desesperanza y luto. El uso del blanco y negro también evoca imágenes de fotoperiodismo y documentales de guerra, lo que le da a la pintura una sensación de crudeza y realismo. Uno de los elementos más discutidos es la presencia del toro y el caballo. El toro, que aparece en el lado izquierdo de la pintura, ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos ven en él un símbolo de brutalidad y oscuridad, mientras que otros lo interpretan como una representación de España misma. El caballo, que aparece en el centro, es una figura agonizante que parece estar siendo destruida, una posible alusión a las víctimas inocentes de la guerra. En términos simbólicos, cada elemento de Guernica parece tener un doble propósito. El ojo en forma de bombilla en la parte superior de la pintura ha sido interpretado como una crítica a la modernidad y la tecnología, que, en lugar de traer progreso y bienestar, ha sido utilizada para la destrucción masiva. Las figuras humanas distorsionadas, algunas con brazos levantados en señal de desesperación y otras con rostros de terror, son representaciones directas del dolor físico y emocional que trae la guerra. A lo largo de su carrera, Picasso evitó el realismo en favor del cubismo, lo que le permitió capturar múltiples perspectivas simultáneamente. En Guernica, esta técnica se utiliza para resaltar la fragmentación de la vida durante la guerra. Las figuras parecen rotas, como si estuvieran desmoronándose bajo la presión de la violencia. Esta técnica contribuye a una sensación de caos y desesperación, reforzando el mensaje antibélico de la obra. Número 4. El grito. Edvard Munch. El grito, creado en 1893, es una obra fundamental del expresionismo y una de las imágenes más reconocidas del arte moderno. La pintura representa una figura andrógina que parece estar gritando o escuchando un grito desgarrador en un puente bajo un cielo ondulante y rojo. Munch explicó que la inspiración para la pintura provino de un momento en que sintió una profunda sensación de angustia mientras caminaba con unos amigos, lo que le hizo experimentar un grito en la naturaleza. Lo que hace que el grito sea tan impactante es la capacidad de Munch para transmitir emociones puras a través de líneas y colores distorsionados. Las líneas curvilíneas que dominan la composición, tanto en la figura como en el cielo, refuerzan la sensación de una ansiedad que lo consume todo, mientras que el uso del color rojo en el cielo sugiere un estado emocional de agitación y caos. A diferencia de los estilos artísticos tradicionales que buscan una representación realista del mundo, Munch utilizó el arte para expresar la angustia psicológica y el aislamiento que siente el individuo moderno. El grito,
Es parte de una serie más amplia que Munch llamó El friso de la vida, que explora temas universales como el amor, la muerte y el sufrimiento. La figura en el centro de la pintura ha sido vista como un símbolo del aislamiento existencial, de la alienación que siente el ser humano en la modernidad, un tema que resonaría profundamente en el siglo XX con la llegada de las guerras mundiales y las crisis sociales. Número 3. La noche estrellada. Vincent van Gogh. La noche estrellada, pintada en 1889 mientras Van Gogh estaba internado en el asilo de Saint-Rémy de Provence, es una de las obras más profundamente emocionales del artista. La pintura no es simplemente una representación del cielo nocturno, sino una visión profundamente personal e interpretativa del universo. Las pinceladas ondulantes y en espiral del cielo parecen reflejar el estado mental tumultuoso del propio Van Gogh, quien sufría de episodios de crisis nerviosa y depresión. El contraste entre las estrellas brillantes y el pueblo en calma en la parte inferior de la obra crea una dicotomía entre el mundo natural y el humano, subrayando la conexión, pero también la distancia, entre la inmensidad del cosmos y la pequeña escala de la vida cotidiana. El ciprés oscuro que se alza en el centro de la composición es una especie de conexión visual entre la tierra y el cielo, un elemento que ha sido interpretado como un símbolo de muerte y eternidad en las obras de Van Gogh. Aunque Van Gogh no estaba completamente satisfecho con La noche estrellada y la consideraba inferior a sus otros trabajos más basados en la realidad, la obra se ha convertido en una de las piezas más influyentes del arte moderno. La fluidez y energía del cielo han sido objeto de estudios científicos que exploran su similitud con las representaciones de la turbulencia en la física. Además, la pintura ha sido estudiada en el contexto de la salud mental, ya que refleja la lucha interna del artista con su propia psique. Desde una perspectiva simbólica, La noche estrellada podría interpretarse como una expresión visual del conflicto interno de Van Gogh entre su deseo de encontrar consuelo en la religión y la naturaleza, y su constante lucha con el sufrimiento emocional. Número 2. La última cena. Leonardo da Vinci. La última cena, pintada entre 1495 y 1498 en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán, es un testimonio de la capacidad de Leonardo para narrar una historia compleja a través de la pintura. La escena muestra el momento clave en que Jesús anuncia que uno de sus apóstoles lo traicionará, capturando una variedad de emociones en los rostros de los discípulos, desde el asombro hasta la incredulidad y la sospecha. En lugar de presentar a los apóstoles de manera uniforme, Leonardo introduce un dinamismo grupal que muestra las diferentes reacciones de los personajes, lo que humaniza a las figuras bíblicas y permite que el espectador se conecte con ellas a nivel emocional. Uno de los logros más destacados de la obra es su uso de la perspectiva lineal. Todas las líneas, lo que ha generado desafíos constantes en su conservación. A pesar de esto, La última cena ha sobrevivido siglos de maltrato, incluyendo bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, restauraciones problemáticas y deterioros ambientales. Desde un punto de vista simbólico, cada detalle en la pintura parece estar meticulosamente calculado. La figura de Judas, el traidor, es identificada no por una expresión exagerada de maldad, sino por la sombra que cae sobre él y su aislamiento dentro del grupo, lo que refleja su traición inminente. Este enfoque psicológico profundo en el que las emociones internas se revelan sutilmente en la postura y expresión de los personajes es una marca distintiva del estilo de Leonardo. Número 1. La Mona Lisa. Leonardo da Vinci. Pintada entre 1503 y 1506, la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, se ha convertido en el epítome del arte renacentista y en un ícono cultural global. La obra es más que un simple retrato. Es una profunda exploración de la psicología humana y la naturaleza del arte en sí mismo.
La modelo, tradicionalmente identificada como Lisa Gherardini, es presentada con una serenidad casi mística, lo que ha hecho de su expresión enigmática uno de los aspectos más debatidos en la historia del arte. La sonrisa de la Mona Lisa es famosa por su ambigüedad. El uso del sfumato, una técnica que Leonardo perfeccionó, permite que los bordes se desvanezcan, eliminando contornos duros y creando una transición suave entre luces y sombras, lo que da una sensación de vida a la piel y una apariencia que cambia según la luz y el ángulo desde el que se observe. En cuanto a su composición, la Mona Lisa está sentada en un paisaje fantástico, que, en lugar de servir como un mero fondo, añade un aire de irrealidad y misterio. Los caminos serpenteantes y las montañas brumosas sugieren una conexión entre la naturaleza y la humanidad, tal vez insinuando las ideas filosóficas de la interconexión entre el ser humano y el cosmos que prevalecían durante el Renacimiento. El retrato también presenta un desafío psicológico para el espectador. La mirada de la Mona Lisa parece seguir a quien la observa, lo que genera una sensación de que la modelo está viva y consciente de la presencia del espectador. Este tipo de interacción directa con la pintura fue innovador en su tiempo, destacando la habilidad de Leonardo para capturar la esencia de la humanidad en un solo retrato. Además, la obra ha sido objeto de varias teorías, que van desde su significado psicológico hasta posibles códigos ocultos insertados por Da Vinci, un hombre conocido por su interés en la ciencia, las matemáticas y la simbología. Finalmente, el valor histórico de la Mona Lisa es innegable. Tras su robo en 1911 por Vincenzo Perugia, un nacionalista italiano que creía que la pintura debía regresar a Italia, su fama creció exponencialmente. Hoy en día, es visitada por millones en el Museo del Louvre en París, donde se le da un tratamiento especial con medidas de seguridad avanzadas, convirtiéndola en una de las obras de arte más protegidas y veneradas del mundo. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.